José, Juanjo para los amigos. Vengo del hospital de Getafe, de la unidad de grandes quemados. Como ya han dicho, llevo allí casi 15 años. Y en un principio voy a hablar de la actualización de conocimientos en quemaduras de primer y segundo grado. Un poco atendiendo a la demanda, se puso en contacto conmigo Belinda y Mario para decirme que es que había mucha controversia a la hora de atender la primera atención en el quemado y la derivación. Entonces lo voy a enfocar un poco más a eso. Lo único que voy a dar una pequeña introducción previa y voy a hacer todo lo rápido que pueda. Si queréis un curso de quemado más grande, a los organizadores yo me ofrezco para darlo y dar un monográfico si hace falta. Pero tengo el tiempo que tengo, voy a ir todo lo rápido que pueda. Luego tengo que deciros también que me ha surgido una urgencia, tengo que irme, con lo cual a las preguntas no me quedo, ya he hablado con Mario. Cualquier pregunta que tengáis sobre mi tema se las dejáis a él se pone en contacto conmigo, yo me pongo en contacto con cualquiera y la solucionamos. Gracias. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es definiendo el problema, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Una quemadura es una lesión que se va a producir por la acción de un agente físico o químico sobre los tejidos, siendo siempre el tejido con mayor afectación, se afecta con mayor frecuencia la piel, ¿vale? Tenemos aquí la esquema de la piel, que todo el mundo conoce, no lo vamos a entretener mucho. Tenemos la epidermis, que es la capa superficial, aquí están las papilas dérmicas, la dermis, superficial y profunda. En la profunda se encuentra la glándula sebácea, el tejido subcutáneo, donde están los vasos sanguíneos, y quedaros con ese concepto, con esas tres cositas que os he dicho. Evidentemente, cuando hay una quemadura, todas las funciones de la piel se van a ver alteradas. Por ejemplo, la piel nos protege del medio externo, de microorganismos, de radiaciones, etc. Tiene una función inmunológica. Las glándulas sebáceas tienen unas propiedades antibacterianas. La piel también participa de manera muy importante en el control de los líquidos que se pierden, proteínas, etc. En la regulación de los líquidos que hay dentro del organismo. Tiene una función tremendamente importante en el mantenimiento de la temperatura corporal. Una función neurosensorial, está llena de terminaciones nerviosas que nos van a ayudar a interpretar toda la información que recibimos. Una función social, como todos sabemos, va a afectar a la autoestima, a las relaciones interpersonales, y una función metabólica, ya que participa en la producción de vitamina D. Todo esto se va a ver alterado. Un enfermo quemado, sobre todo si es gran quemado, hablamos ya de más de un 20%, es un enfermo pluripatológico, afecta a todos los sistemas, no solo en la quemadura, sino que a nivel interno todos los sistemas y aparatos se van a ver afectados. Dentro de la fisiopatología de la quemadura, que podría estar hablando hora y media, yo me voy a quedar con... Lo que quiero es que os quedéis con 4 conceptos muy claritos, muy concretos y que podáis salvarle la vida a un paciente, ¿vale? En una quemadura lo primero que se va a producir es una alteración en la permeabilidad capilar. Gran cantidad de líquidos van a salir de los vasos sanguíneos a la zona quemada en un intento de hidratar esa zona. ¿Qué es lo que ocurre? Que se va a producir edema. Siempre en una quemadura va a haber un edema. Y se va a producir por consiguiente una deshidratación sistémica. Todo eso va a conllevar una situación de shock hipovolémico, por el cual el paciente quemado, cuanto más extensa sea la quemadura, más líquido se va a perder. Y más deshidratación va a haber. Cuanto más vascularizada sea la zona, también más edema se va a formar en esa zona. Con lo cual, la primera causa de muerte en el quemado es el shock hipovolémico. ¿Cómo lo corregimos? Supongo que ya lo habéis visto en muchos sitios, tampoco me entretengo mucho. La famosa fórmula de Parlan. Hay varias, pero esta es la más conocida y la que más se utiliza. La fórmula de Parlan significa que hay que meter 4 mililitros de una solución de Ringer lactado por kilo de peso y por superficie corporal quemada. Eso hay que pasarlo en 24 horas. Si no tenemos Ringer lactado a mano, nos vale con suero salido, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está perdiendo gran cantidad de líquido, electrolito, y lo más parecido, las soluciones más parecidas que tenemos a todo eso que se está perdiendo son estas dos. Pero en principio el Ringer lactado. Se va a hacer de la siguiente manera. Las primeras 8 horas se va a pasar la mitad del líquido que nos dé. O sea, imaginad, una quemadura a un 40%, que no es mucho, yo lo tengo ya calculado, va a necesitar 11 litros y pico, 11 litros y medio, en 24 horas. La mitad sería X, en 8 horas habría que pasar 700 mililitros a la hora.
para que os hagáis una idea. Si esto siempre es desde el momento en el que se produce el trauma. Si el paciente no llega derivado y han pasado 2 horas, tenemos que dividir esa cantidad, o sea, la mitad de lo que nos dé, en 6 horas. ¿Vale? Y siempre va a ser un cálculo aproximativo, va a ser, hay que meter líquido, si no se nos muere. El parámetro más fundamental y más vital en el paciente quemado no es ni la tensión arterial, ni el pulso, ni nada, es la diuresis. Control de la diuresis. ¿Y cuánto tiene que orinar un paciente? Pues, para que os hagáis entender, la mitad de su peso al agua. Con que tenga una diuresis, si pesa 70, pues de 35 nos vale. Vamos bien, no nos fastidiamos el ritmo. Y luego ya, en las siguientes 16 horas se regula, ¿vale? Otro fenómeno importante en las quemaduras va a ser la radiomiolisis. La radiomiolisis se produce por destrucción muscular, la mioglobina se desprende, se deposita en los túbulos renales, puede llegar a obstruirlos y provocar un fracaso renal agudo. Ocurren quemaduras de tercer y cuarto grado muy profundas, muy extensas, y ocurre también en las quemaduras eléctricas de alto voltaje, ¿vale? Con lo cual, aquí siempre hay que mantener un mayor filtrado renal. Con lo cual siempre se calcula, dice la bibliografía, que hay que calcular un 20% más de líquido del que nos dé la fórmula de Carnot. Aquí hay mucha controversia porque hay médicos que se ciñen a esto y la bibliografía está muy clara. Recomienda un 20% más, siempre, para evitar que haya una obstrucción de los túbulos renales. Y en el síndrome de inhalación, lo mismo. El síndrome de inhalación lo voy a definir rápidamente. Tiene 3 componentes. Un componente térmico, o sea, ha habido un incendio, te ha entrado calor y te has quemado la orofaringe y se va a producir un edema y es una situación de riesgo porque el paciente hay que intubarlo. En el momento en que veamos los pelillos de la nariz quemados, el fotocarbonáceo, enrojecida la mucosa oral, intubación precoz, porque después es imposible. Y de hecho algunos de los pacientes se mueren porque no se le ha intubado precozmente. Otro componente que tiene el síndrome de inhalación es el componente químico. Siempre que hay un incendio, depende del lugar donde sea, se depende de sustancias químicas, etc. Todo eso va al árbol bronquial. Y otro componente que tiene es el tóxico, derivado de la inhalación del humo y de la combustión del humo, que son la cianida y el monóxido de carbono. Tratamiento, intubación, ¿vale? Y oxígeno a la más alta concentración que podamos. Que tengamos, si tenemos un Venturi, pues un Venturi con la mascarilla con el Venturi cerrado, pero a la más alta concentración que tengamos. Porque, por ejemplo, en el monóxido de carbono, el CO2 tiene una mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno y lo desplaza. Tiene como 250 o 270 veces más afinidad por la hemoglobina. Y al final el paciente se muere envenenado por monóxido de carbono. Si ponemos oxígeno a la más alta concentración, está calculado ya la última bibliografía, dice que con 6 horas es suficiente, se corrige, ¿vale? Y también habría que introducir un 20% más de líquido en estos pacientes. Vamos a pasar rápidamente a la diferenciación de las quemaduras según la profundidad. Aquí tenemos un esquema de la piel, el primero que vemos. Bueno, si lo señalo con el compañero lo veis también, ¿no? Vale, esto sería una piel normal. La de abajo sería una quemadura epidérmica o de grado 1. Vemos que están afectadas las papilas dérmicas, enrojecidas. Esta de aquí sería una quemadura dérmica de segundo grado. 2A si es superficial y 2B si es más profunda. Y la última sería ya la subdérmica, que ya afecta al tejido graso, al músculo, puede llegar al hueso incluso, ¿vale? La diferenciación entre una y otra, para que lo tengáis claro, porque muchas veces hay dudas. Las quemaduras de grado 1 afectan a la epidermis. Su color es enrojecido. No es exudativa. Esa es una característica muy importante. Es muy dolorosa. Tiene poco edema. Palidez a la presión. La evolución van a ser 4 o 5 días, 6 a lo sumo y cura. Y que es una quemadura seca. El ejemplo más claro es la quemadura solar. O una quemadura con el horno con plancha, pero que no ha habido ampolla, ¿vale? Una quemadura seca. Las quemaduras dérmicas superficiales o rosas afectan a la dermis superficial. El color es muy llamativo, es un color rojo intenso, vermellón, muy brillante, rojo vivo. Es muy exudativa, es muy dolorosa, va a tener mucho edema, puede palidecer o no la presión,
pero si palidece poco. Y la evolución, si está limpia y está bien cuidada por nosotros, que no dudo de la capacidad que tenemos como enfermeros de cuidar las heridas, pues curará en 7-10 días. La característica fundamental es la aflictenia, o sea, aparece ampolla. La de segundo grado profunda, o 2B, afecta a la dermis profunda. Si os fijasteis en el esquema, puse mucho énfasis en el folículo piloso. Aquí es donde está la diferencia, esta llega hasta el folículo piloso. Este es un rojo palideciendo, como un rosita. Muchas veces hay dudas entre la 2A y la 2B y la gente pone 2A, B y punto. Se queda tan pancho y fenomenal, porque generalmente muchas veces hay dudas. Esta solo dura la presión, va a curar en 15 o 20 días si todo va bien. Y la peculiaridad que la hace diferente de la anterior es la extracción del folículo piloso. Siempre que haya dudas en una quemadura, tiras del folículo piloso. Si te lo traes, es 2B. ¿Vale? Y la de grado 3, la voy a nombrar por encima, por si algún día la veis para saber diferenciarla, pero no sé si la tratáis o no. Afecta a la subdermis, el color es de un blanco nacarado, y tira al negro, que ya hablamos de carbonización o de grado 4. No es nada sudativa, no duele, porque todas las terminaciones nerviosas están afectadas. No tiene edema, pero sí se va a producir edema por debajo. De ahí que tengamos que vigilar muy de cerca una quemadura de tercer grado circular en una extremidad, porque puede provocar un síndrome compartimental y provocar isquemia y que haya que amputar. De ahí que haya que hacer luego incisiones de relajación, o sea, con un bisturí se hace. Pero la tiene que hacer un cirujano, alguien que sepa de anatomía, porque si no nos podemos montar ahí un crítico. El tratamiento es quirúrgico siempre, y la característica fundamental es que al tacto es como cartón piedra, no toca que está duro, no está blandito como la piel normal. La atención de urgencia ante una quemadura creo que es lo más interesante. Lo primero que hay que hacer es detener el proceso de la quemadura. Si es por fuego, pues arrojar al paciente y quitarlo de la llama. Si está corriendo, pues igual, pararlo, echarlo al suelo, porque muchas veces se está quemando y está inhalando de su propia velocidad, está inhalando luz. Si es eléctrica, retirarlo de la corriente eléctrica, con la precaución de no afectarnos nosotros. Si es química, pues intentar irrigar con abundante agua. Luego va a hablar una compañera de las quemaduras químicas. Pero como norma general en las químicas, agua. Hay algunas excepciones, supongo que ella las tendrá. Pero como norma general, agua, abundante. Luego también hay bibliografía que recomienda que sí, que eches agua durante 20 minutos, media hora, pero que si es más de un 35% de superficie corporal quemada, que luego seques muy bien, porque le va a provocar una hipotermia severa. Con lo cual, lo primero es apartar de la fuente de calor y humedecer inicialmente las heridas. Humedecer, no trasladar al paciente mojado, porque te llegan con hipotermias de 32 grados. Entonces, humedecer las heridas para calmar ese dolor y para limitar un poquito el calor. Inmediatamente luego, cubrir con ropa seca y limpia. A continuación vamos a valorar ya lo que es el paciente, la vida, el entorno y el sujeto. Aquí en la vida no me voy a entretener mucho, que es la primera valoración, que es el ABC, que nos dan en todos los cursos de emergencia. La segunda valoración va a ser el entorno, que es interesante. El entorno nos interesa saber qué agente es el que ha causado la quemadura. ¿En qué lugar ocurrió? Si era un sitio abierto o cerrado, porque nos va a dar muchas pistas de si hay síndrome de inhalación o no. Y las circunstancias, si el paciente era un sujeto pasivo o activo. O sea, si pasaba por allí y fue un accidente o fue provocado por él. Todo paciente quemado es judicial. Y la tercera valoración va a ser el sujeto. Nosotros, que estamos al principio allí, ya el paciente se va poniendo inconsciente y que intubarle se le seda, perdemos mucha información. En el momento inicial de producirse la quemadura es cuando se saca la información y podemos preguntar los antecedentes personales y sacar toda la historia que nos pueda contar el paciente. A continuación ya calculamos la superficie corporal. Tenemos varias formas de calcularla. Yo creo que las conocéis todas también. Una es la regla de la palma de la mano. La regla de la palma de la mano es la palma de la mano del paciente equivale a un 1% de superficie corporal quemada. Tan sencillo como coger la mano y hacerle así, 1, 2, 3, 4, 5 y calcularlo. ¿Vale? Esa es la más fácil. Luego está la regla de los 9 de Wallace,
que ya esa creo que la conocemos todos, cada parte del cuerpo equivale al 9%, excepto los genitales, que es 1. Y la que utilizamos nosotros, que es un poquito más específica, es una derivación de la de los 9 de Wallace, que se llama de Lungi Brother, pero afina un poco más, ¿vale? Y se aplica también a niños y a adultos. Esta sería la de los 9, os la pongo. Supongo que la presentación la tendréis. Si no, también os ponéis en contacto con Belinda o con Mario, que por mi parte no hay problema, que os quedéis con toda la documentación que hay. La regla de Lungi Brother, ¿ves? Como veis, es igual que la otra, lo único que afina un poquito más. Esta es la que utilizan ya los cirujanos plásticos para calcular la superficie corporal. La atención extrahospitalaria en el quemado. O sea, un paciente quemado, ¿qué tipo de atención va a tener? Esto es un algoritmo que hicieron unos compañeros de extrahospitalaria, está actualizado. Todo lo que os estoy dando está actualizado. No es por lo que me han dicho, está un poco basado en la evidencia. Por lo cual aquí tampoco me voy a entretener en este algoritmo, porque lo vais a tener, y lo que sí voy a hacer es desarrollarlo un poco y prestar atención en lo que a mí me interesa. Primero, atención local va a necesitar un paciente que tenga una quemadura epidérmica menor de un 5%, o sea, una quemadura solar o una quemadura seca menor de un 5%. Se trata localmente. Atención primaria van a ser quemaduras de grado 1 y grado 2A, dérmicas superficiales, entre un 5 y un 10%. Y luego atención especializada. La atención especializada la he dividido en dos partes. Pues yo trabajo en una unidad de grandes quemadas, pero sé que hay unidades de plástica donde ingresan pacientes que no tienen que entrar en grandes quemadas. Dentro de la atención especializada, os he dividido así un poquito para que veáis. En una unidad de hospitalización tiene que ingresar un paciente que tenga una quemadura epidérmica o dérmica superficial entre un 10 y un 15% de su superficie de quema. Luego, quemaduras del mismo tipo, pero en zonas especiales, aunque sea menos porcentaje. En cara, cuello, manos, pies o en el perineo. Y en la unidad de grandes quemados, el criterio de ingreso siempre es superficie corporal quemada mayor o igual al 20%. ¿Vale? El 20% es una pierna y un poquito más. Pacientes que tengan síndrome de inhalación o sospecha de síndrome de inhalación, estén quemados o no. Y luego, quemaduras de tercer grado en zonas especiales. Pacientes que tengan patología asociada, aunque el porcentaje sea menor, y quemaduras eléctricas. Las eléctricas tienen que ingresar en la unidad de grandes quemados por norma, a veces no ocurre, pero deberían ingresar. Primero, porque las de bajo voltaje pueden provocar, en una corriente alterna, puede provocar una parada cardíaca, y por lo menos vigilancia 24 horas. Y las de alto voltaje no sabemos el daño que ha causado al entrar el calor por dentro del cuerpo, los problemas de la radiomiólisis, la destrucción muscular que haya, y hay que vigilarla por lo menos 2 días. ¿Vale? Los factores de mal pronóstico, ¿cuáles son? Pues evidentemente la extensión. A mayor extensión de quemadura, peor pronóstico va a tener. La profundidad, lo mismo. Cuanto más profunda sea la quemadura, peor pronóstico. La edad, cuanto mayor sea la persona, mayor pronóstico. De hecho, las incidencias de muerte en quemados generalmente están muy relacionadas con la edad. Aparte de la infección, que es la mayor causa de muerte en el gran quemado. La zona del cuerpo que esté afectada, no es lo mismo que esté afectada el cuello a que esté afectada un brazo. El agente causante, igual, no es lo mismo vapor de agua que una quemadura química que va a penetrar más o una quemadura eléctrica. La historia clínica del paciente también va a ser de mal pronóstico si tiene patologías asociadas o lesiones asociadas, porque en un incendio puede haber habido un desplazamiento y puede haber habido un trauma. Y la afectación que tenga de la vía aérea, también muy relacionado con la mortalidad. Esto para mí, yo creo que cuando hablé con Mario y con Belinda, era más o menos la primera petición que me hizo, ¿no? ¿Qué hacer cuando te llega el paciente? Entonces yo he puesto aquí también unas normas para el traslado y luego voy a hablar de unas normas fundamentales. Estas son como generales. Lo primero, avisar a una UCI móvil, si es una gran quemada.
Prevenir la hipotermia. Siempre que nos llegan pacientes, por igual, mojados y con temperatura de 32-33 grados. El examen exhaustivo de la vía aérea. Mirarle la orofaringe si tiene restos carbonáceos, si tiene puntos carbonáceos, si tiene la vibrisa de la nariz quemada, si el paciente tiene una ronquera que antes no tenía, etc. De entrada, cogerle 2 vías venosas, porque todavía no se están produciendo los fenómenos de edema y tal, y pueden tener fácil acceso. Y mejor 2 vías venosas para empezar la fluidoterapia que una vía central, entretenerse en coger una vía central. Si no queda más remedio, pues no queda más remedio. Pero con 2 vías venosas es suficiente, siempre que vaya bien. Una para los fluidos y otra para la sedación o analgesia. Sondaje vesical. O sea, con el sondaje vesical, si el paciente es un gran quemado, ya le hemos salvado la vida. Porque nos da igual la fórmula de Parlan o no. Empezamos a meterle líquido, hay que ser práctico, y vemos si va meando o no mea. ¿Que mea la mitad de su peso? Fenomenal, vamos bien. Analgésico siempre por vía intravenosa, porque la vía intramuscular, debido a la quemadura, si son profundas, pues no está asegurada que llegue a su sitio de absorción. No cubrir con pomadas, porque lo primero que hacemos nosotros cuando nos llega es quitarle las pomadas, y muchas veces algunas pomadas enmascaran la quemadura y no vemos el color que tiene y no sabemos de qué grado es. No administrar, administrar profilaxis antitetánica, siempre, ante cualquier quemadura. No administrar antibióticos de manera profiláctica, solamente lo vamos a administrar cuando hay un signo de infección evidente. Y el registro por escrito de todos los procedimientos que se le hayan hecho en el momento de la muerte, ¿vale? Dentro de las normas fundamentales para el traslado, estas le salvan la vida al paciente. O sea, primero el sondaje vesical, que no lo he puesto aquí, pero fundamental. Mantener la cabeza elevada, siempre, esté quemada o no, porque ya os he dicho antes que a mayor vascularización, mayor edema. Y el cuello y la cara estén quemados o no, se va a formar un edema importante. Y muchos pacientes ha habido que intubarlos porque nos llegan ya con un edema que es imposible. Las extremidades quemadas elevadas, ¿vale? Siempre, para evitar que haya síndromes compartimentales por el edema. Oxigenoterapia. Si tenemos sospecha de síndrome de inhalación, a la concentración más alta que nos permita lo que tengamos a mano. 2 vías venosas, una manta o sábanas para prevenir la hipotermia y el registro por escrito de todos los procedimientos realizados y los antecedentes personales. Esto también es un algoritmo de lo que hacemos nosotros cuando lo recibimos en nuestra unidad, al ingreso. Os lo cuento por encima así también. Valoramos respiratoriamente al paciente, valoración hemodinámica y valoración del dolor. Lo colocamos, lo arreglamos, calculamos ya ahí un poquito la superficie y empezamos a meterle líquido. Y luego ya cuando lo tenemos ya estabilizado es cuando ya el plástico valora realmente las quemaduras, nos dice ya el porcentaje exacto y modificamos, si hay que modificar los fluidos, calculamos la superficie, o sea, determinamos la profundidad. Si hay síndrome compartimental, aquí es cuando se hacen las incisiones de relajación, pues farotomía que se llama, con un bisturí se abre. Y si es para curas locales, se programan curas locales, y si precisa tratamiento quirúrgico, se programa ya para cirugía, ¿vale? Los analgésicos que utilizamos nosotros son morfina, fentanilo, midazolam, propofol. Para la sedación en pacientes que están entubados utilizamos actualmente la ketamina asociada un poquito al midazolam, y van fenomenal. La cura de las quemaduras, os voy a decir lo que ya sabéis. O sea, una quemadura cura por sí sola. Da igual lo que hagamos, da igual lo que le pongamos. Todo lo que hagamos en la quemadura va a interferir en la cicatrización. Siempre. Con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es mantenerla limpia, vigilar la aparición de infección y ponerle una pomada o un antiséptico que la cubra, ¿vale? Y es tan sencillo como una lavadora, como cualquier herida. Lavado, aclarado, secado y cobertura, ¿vale? Programa corto o programa largo, depende de... Voy a empezar por la cobertura para deciros qué tratamientos tópicos más habituales hay. Nosotros utilizamos mucho más, pero yo creo que para curas locales y menos específicas, esto también. Mira, la povidona iodada
el betadine, que lo hay en solución o en gel, va muy bien para quemaduras 2A y 2B. Una solución muy buena para causar también, porque aquí tenemos que pensar en el bienestar del paciente y en el coste. ¿Cómo viene aquí? Vale, me queda ya un poquito. Es poner un Unitul impregnado en betadine, vigilar la quemadura diariamente. Si está muy exudativa y el Unitul se desprende, se cambia. Pero si el Unitul se ha quedado pegado al herido, simplemente levantando la cura cada 2 días y untando betadine encima, le estamos ahorrando dolor y encima no nos llevamos el epitelio, ¿vale? Se puede utilizar también sulfadiazina argéntica. Bueno, decir que el efecto de la apoidona iodada en gel dura como 48 horas. Si está muy exudativa, menos, evidentemente. Sulfadiazina argéntica es el flamacine, que vale igual para quemaduras 2A, 2B o 3. La clorexidina la hay en pomada y la hay en solución acuosa. Lo mismo para quemaduras de segundo grado, 2A, 2B. El fusiline, ácido fusílico, es una pomada que va muy bien para quemaduras, sobre todo en la cara, y para quemaduras pequeñitas. El Celestodel o cualquier pomada que contenga corticoides va a ir fenomenal para quemaduras tipo 1, quemaduras solares, o para quemaduras superficiales, térmicas superficiales, que sean dolorosas. Si es dolorosa, le va a calmar un poquito una pomada con corticoides, una capita fina siempre. Si no son dolorosas, pues con vaselina estéril o crema hidratante va fenomenal. Y luego también que sepáis que utilizamos apósitos de plata y que también existen unos apósitos de water gel que se utilizan para el traslado inmediato. Unos apósitos que mantienen ahí húmeda la herida, disminuyen el dolor y van muy bien para el traslado. La solución de lavado que ahora mismo actualmente está recomendada, porque siempre se ha lavado con suero y betadine quirúrgico. La más recomendada ahora, porque tiene más amplio espectro y desinfecta más, es la clorexidina diluida con agua bidestilada, ¿vale? La proporción 1/3, 2/3 es relativa. Siempre que haya un poquito más de agua que clorexidina, porque es muy irritante para la piel, si está pura. Con agua bidestilada, porque si lo utilizamos con suero, hay casos descritos en la bibliografía de que precipita la clorexidina con el suero. Y la cobertura, y ya termino, hay varios tipos de cobertura. La cobertura de la quemadura puede ser expositiva, dejar en exposición la herida. ¿Dónde se hace? Pues en zonas especiales, el periné, la cara, el cuello. Como mucho le puedes poner una gasita o un Unitul, pero la dejas al aire, no la cubres con venda ni con nada más. Quemaduras epidérmicas y zonas prácticamente curadas, que las dejas ya en exposición. Una cura oclusiva la vamos a hacer cuando esa quemadura precisa un vendaje de sujeción, por ejemplo en extremidades. Y siempre va a ser un vendaje de sujeción, nunca un vendaje compresivo, porque se va a producir edema y va a doler. Y luego la cura semioclusiva es una cura pues, en zonas que están muy exudativas y que va a necesitar curas periódicas y cambiarlas con fresapina por semana. O cuando no se puede hacer un vendaje oclusivo, por ejemplo nosotros en pacientes encamados, el tórax. Se lo hacemos semioclusivo, le damos una vuelta, otra vuelta a un compresa y se lo tapamos con un paño verde, ¿vale? Y nada más, muchas gracias por el tiempo.